espero que ustedes disfruten tanto como yo de nuestros tiempos de alabar al Señor. Amén. Es un privilegio tan grande que nosotros tenemos de cantarle a Jesús y entregarle a Él nuestra alabanza. Y Él se merece que nosotros le alabemos y que lo hagamos con un corazón sincero. Se ven muy bien todos esta mañana, me alegro mucho de verlos, pero tengo que hablarles de algo poco duro. ¿Ustedes tienen defectos? Muchos. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, qué preguntas si tienen defectos. En realidad, todos tenemos defectos. Pero no les pido que me respondan en voz alta, pero por favor piensen. ¿Cuál consideras que es tu peor defecto? Dice en Wikipedia que se le llama defecto a la carencia o falta de las cualidades propias y naturales de una cosa o cualquier imperfección natural o moral. Carencia, falta, imperfección. Eso es lo que dice Wikipedia de la palabra defecto. Y hay algunas veces que nosotros le podemos llamar defectos a cosas comunes, ¿verdad? Tengo la nariz torcida. Es un defecto. Me quedé calvito. Un defecto. Tengo los ojos muy pequeños. Un defecto. Bueno, muy bien. Todos esos podemos considerar que son defectos físicos, defectos naturales, pero nosotros sabemos que tenemos de los otros defectos también. Tenemos defectos que son carencias o faltas en cuanto a nuestro carácter, defectos de carácter y defectos en cuanto a nuestra forma de actuar en ciertas cosas. Y naturalmente este mundo nos enseña que nosotros, en cuanto a nuestros defectos, tenemos que lanzar algún día aquella frase: todo el mundo sabe que yo soy así y que me acepten como soy, con mis defectos y virtudes. Bueno, todo estaría bien si la palabra del Señor no hubiera dicho esto en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Y quién lo dice? Dios. O sea, delante de Dios nosotros no podemos poner la misma excusa, el mismo pretexto que ponemos frente a las personas para justificar nuestros errores. Bueno, yo soy así. Hay un tango que decía: yo soy así, ¿qué voy a hacer? Nací un mozo y todo eso. Y justificaba con eso un montón de errores. Para eso servimos los rioplatenses también, justificamos ampliamente los errores que cometemos. Pero la palabra del Señor no nos deja espacio para eso. Y es más, Dios, que nos conoce tal cual somos, Dios que conoce todas las áreas de nuestra vida, Dios procura ayudarnos a cambiar en aquellas cosas que no están bien. O sea, que Dios nos ayuda a superar nuestros defectos. Todo esto para decirles que vamos a hablar con un cierto defectito de este personaje bíblico de que hemos estado hablando, que se llama Jonás. Muy bien. Vamos a hablar de Jonás, entonces vamos a leer Jonás capítulo 4, versículos 1 al 3. Jonás 4, del 1 al 3, dice de esta manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres
Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Disculpen que les ponga un poco de entonación, un poco de pasión a la lectura de los versículos, pero yo creo que esto era un poco lo que había en estas palabras. Ustedes saben que nosotros podemos leer esto y lo podemos leer en frío y parece que no tienen pasión, que no tienen emoción, sin embargo sí la tienen. El hecho es que encontramos aquí un Jonás que no está en su mejor día. Ustedes han tenido días de esos, ¿verdad? Algunos días en los que no están en un buen día. Bueno, Jonás no estaba en un buen día, no le estaba yendo bien. La palabra del Señor nos dice, versículo 1, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Estuve comparando versiones. Dice Reina Valera actualizada, dice, esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Dice la Nueva Versión Internacional, esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. La Nueva Traducción Viviente dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Qué fue lo que lo puso a Jonás tan mal? Porque ustedes saben, uno a veces está viviendo su día de la mejor manera, se levantó con la mejor sonrisa, viene con la mejor actitud y de repente sucede algo. ¿No les pasa a ustedes? ¿Soy el único? Sí les pasa. Sí les pasa que sucede algo a veces que interrumpe el buen momento, que cambia la buena actitud que uno puede tener. Bueno, aquí tenemos a Jonás, algo interrumpió su buen sentido del humor. ¿Qué fue lo que lo interrumpió? Dice Jonás 3:10, el último versículo del capítulo 3. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso fue lo que lo puso mal a Jonás, lo que lo disgustó, lo que lo apesadumbró, lo que le desagradó y lo enojó en extremo. ¿Se dan cuenta cuál es el defectito de Jonás que estamos hablando, verdad? Parece que Jonás era un poco gruñón. No me refiero a ninguno de los presentes. Aquí no hay gruñones, ¿verdad? No hay enojones. Jonás era las dos cosas, gruñón y enojón. Grumpy. Y se puso bien mal. ¿Y por qué se puso mal? Se puso mal porque Dios había perdonado a un determinado grupo de personas. Escuchen, nosotros estuvimos hablando del capítulo 3 la semana pasada y yo lo considero como un tremendo éxito ministerial lo que pasó. Desató un avivamiento en una ciudad pagana. Suscitó la reacción de arrepentimiento de miles de personas que se volvieron a Dios, buscando a Dios. Y Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¡Wow! Bastante fuerte la reacción de Jonás. Se apesadumbró en extremo. Le desagradó grandemente, le disgustó mucho. Escuchen, hay ocasiones en las que ustedes se han encontrado con alguien y ha dicho esto y a ustedes les disgustó grandemente. Así que nosotros como Jonás a veces podemos tener una reacción similar a él cuando algo sucede. Ahora, no siempre nosotros nos disgustamos cuando la gente se vuelve al Señor o cuando se convierte. ¡Ay! Ahí vino ese a la iglesia. No, generalmente nos alegramos, ¿verdad? Pero algo pasaba en la vida de Jonás
que provocó esta reacción. Y no solamente Jonás reaccionó así internamente, porque hay veces que uno tiene cierto sentir, las emociones van en determinado sentido, pero no siempre nosotros andamos mostrándole a los demás cómo nos sentimos. Varias veces hemos utilizado esa frase, la procesión va por dentro. Puede ser a veces que uno lleve una sonrisa cuando dentro el sentimiento es otro. ¿Les ha pasado eso? Hay veces que tratamos de ser correctos en nuestro trato con los demás, pero por dentro hay una batalla interior, un fuego interior. ¿Saben que Jonás se ve que no había aprendido a utilizar ese filtro? Porque Jonás se sentía mal, se le notaba y lo demostraba. No solamente eso, cuando Jonás se sintió así de mal por lo que estaba pasando, oró a Dios, hablándole de la situación. ¿Se dan cuenta? Esta oración de Jonás, porque habíamos considerado, al considerar el momento de Jonás en el pez, en el capítulo 2, consideramos que él oró a Dios y oraba: todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí, y él oraba en medio de su situación. Ahora fíjense cómo ora Jonás. El versículo 2 dice esto: Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En otras palabras, yo sabía que esto iba a pasar. Escuchen, algunas veces nosotros hemos dicho esto: yo sabía que esto iba a pasar. No siempre lo dijimos. Como digo, me parece que Jonás no tenía el filtro de la diplomacia, de verse bonito delante de Dios y no decir nada. Y esto es algo que yo le aprecio a Jonás. Jonás había aprendido que delante de Dios él no iba a esconder nada de lo que pensaba o de lo que sentía. Y lo interesante de esta historia es que en lugar de Dios darle un puntapié y mandarlo a Júpiter, Dios trató con él. Y la conversación siguió. El trato entre ellos siguió. Jonás no va a dejar de sorprendernos, pero a mí me sorprende en cierto sentido. ¿Puede uno estar en desacuerdo con algo que Dios ha hecho? ¿Puedes estar en desacuerdo? ¿Puedes discutirle a Dios algo que Él ha hecho, cómo Él ha tenido misericordia? Yo quiero recordarles a ustedes una historia, una parábola que contó Jesús en la que podría haber algo parecido a esto. Esto está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Miren lo que dice. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado
la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Interesante lo que pasó en esta cuestión de trabajo. Una jornada de 12 horas. Se ve que trabajaban 12/7 como algunos en las refinerías y trabajaban de sol a sol y trabajaban allí en la plantación, en el campo de este hombre. Los va a buscar y los contrata y pactan con él. ¿Cuánto van a recibir de salario? Un denario. Era lo regular pagarles eso por una jornada completa de trabajo. Va más tarde a buscar más y más tarde hasta que busca a los que, faltando 1 hora para anochecer, también los busca y los contrata, los lleva a su campo y llegada la hora de pagar, un denario a cada uno. ¿Era justo? Era justo que él hiciera lo que quería, pero lo justo que se le pagara más al que había trabajado más. En un sentido tenían una cierta razón. Habían estado trabajando 12 horas completas y recibían lo mismo que los que habían trabajado 1 horita. En un sentido, tenían cierta razón ellos. Y aquí podemos comparar lo de Jonás con estos empleados. A veces uno no puede encontrarle sentido a lo que Dios hace. Hay ocasiones en que la obra de Dios va muy por encima de lo que nosotros somos capaces de entender o imaginar. Por algo, en Isaías dice: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, mis caminos más altos que vuestros caminos. O sea, nosotros tenemos que aprender que estamos tratando con un Dios que obra muchas veces diferente de lo que nosotros obramos. Ahora, lo que yo entiendo de esta reacción de Jonás y su oración era que Jonás realmente sabía cómo era Dios. Jonás había tratado lo suficiente con Dios como para saber cómo iba a reaccionar. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres, y miren lo que dice, un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo sé cómo tú eres, a veces hemos dicho en nuestras discusiones. Ahora, al decírselo a Dios, wow, sí que tenía agallas Jonás. En su oración él estaba hablando así, pero fíjense qué verdades que estaba diciendo. Estaba repitiendo simplemente la grandeza de Dios, como por ejemplo esto que dice el Salmo 103. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y nosotros leemos este pasaje y decimos: gracias, Señor, qué grande que eres, porque no me has tratado como yo me lo merecía. Este mismo concepto, este misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, está presente por lo menos 3 ocasiones literalmente con esas palabras en el libro de Salmos, y además vuelve a aparecer en otras ocasiones en boca de los profetas expresando la grandeza de la misericordia de Dios. Ahora Jonás menciona eso mismo, que Dios demora en enojarse, que Dios es capaz de perdonar, pero parece como si lo estuviera mencionando como un efecto, como un defecto. Señor, yo sabía cómo tú eras, por eso me quería escapar, porque tú perdonas. ¿Cuál era el problema de Jonás? Jonás no quería
perdón ni misericordia para los asirios. Él los quería ver muertos y reventados. Él los quería ver sufriendo porque sabía que se lo habían ganado. Y es probable que, hablando en términos de justicia, Jonás tuviera razón. Aquella nación había sido tremendamente cruel con muchas naciones alrededor y había realizado acciones impronunciables en términos de guerra y crueldad. Probablemente Jonás tuviera cierta razón, pero él trataba con Dios. Y cuando Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, porque la maldad de aquella ciudad ha llegado ante mí, Jonás no quiso ir porque él sabía que la intervención de Dios siempre iba a dejar la puerta abierta a la restauración y al perdón. Nosotros somos objeto de la misericordia de Dios. Dios nos amó. Por amor a nosotros, Dios entregó a su único Hijo para que nosotros fuésemos perdonados, para que nosotros fuésemos limpiados. Ahora, ¿saben qué hacemos nosotros? Nos comparamos con otras personas y nosotros pensamos, bueno, pero yo no hice tanto mal como aquel, yo me merecía un poco que el Señor me salvara. Tú no te merecías nada, ninguno de nosotros se merecía. Conforme a nuestras acciones, nosotros nos hicimos acreedores a un boleto para el infierno. Y sin embargo, Dios entregó a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Y si Dios quisiera perdonar a alguno de los más famosos asesinos, gente que toma malas decisiones, y si el Evangelio llegara al corazón de Vladimir Putin, y un día lo encontráramos en las calles de oro de la Nueva Jerusalén. ¡Wow! Y digo él, podemos hablar de Hitler, podemos hablar de Mussolini, no sé de cuántos más, que a lo largo de la historia son connotados promotores de homicidios. Tenemos que aprender a entender y conocer el corazón de Dios. Dios tiene pasión por la restauración de las vidas. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, hablando de la segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios querría que todos se arrepintieran, que todos fueran salvos. Tenemos que recordarle a la gente esto, que no todos son salvos. Saben que hay personas que tienen el concepto de que, bueno, tal persona se murió, se fue al cielo. No, alto, no todos fueron al cielo, no todos están en el cielo, porque la salvación es para los discípulos de Jesús, para los que creen en Jesús, para los que se comprometen con Jesús como Salvador y Señor. Pero nosotros tenemos que ser como Dios y tenemos que aprender de Él y de la justicia que Él quiere darle a cada persona. Él quisiera que todos se arrepintieran, aún el que más daño te ha hecho, aún la persona que más te ha lastimado en tu vida. Dios quiere salvación para esa persona. Y si hubiera oportunidad, esa persona podría arrepentirse encontrándose con Jesús. Sin embargo, Jonás estaba bien enojadito, bien enojado con todo esto. Y fíjense la oración de Jonás. ¿Cómo le va a decir esto a Dios? Versículo 3, Jonás le dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo le pudo pedir esto a Dios? ¡Wow! En realidad, Jonás, desde el momento en el que recibió la orden de Dios de ir a Nínive y salió para Jope para tomar el barco para irse a Tarsis, Jonás sabía que estaba jugando con su vida. Y de hecho, se imaginan cuando él fue echado del barco y terminó hundiéndose en las aguas, de repente fue envuelto por la oscuridad
Él sabía que la vida se le terminaba, tuvo otra oportunidad y ahora otra vez delante de Dios le dice: Señor, ya está, quítame la vida. No quiero vivir más así. En cierto sentido le está gritando: Dios, no puedo creer que esto esté sucediendo, no puede ser, esto no es justo, me quiero morir. Estoy casi seguro que Jonás no dijo esta oración en un susurro, sino que la debe haber gritado, dada su condición. Ahora, la gran pregunta es: ¿qué hace Dios cuando nosotros tenemos reacciones que no corresponden? Cuando nosotros estamos equivocados en nuestro sentir o en nuestra manera de pensar, ¿qué hace Dios? ¿Saben qué hace Dios? Dios sigue tratando con nosotros. Jonás 4:4 dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Si no le toman una captura de pantalla ahora, si no le toman una foto ahora a esa pantalla con ese versículo, yo les recomiendo que se hagan un cartel y lo pongan en un lugar visible en su casa, lo pongan en su teléfono como fondo de pantalla, no sé, hagan algo, pero tengan presente esto, porque en el momento en el que nos enojemos, necesitamos volver a escuchar la voz de Dios preguntándonos: oye, ¿haces tú bien al enojarte tanto? Yo me imagino a Jonás escuchando la voz de Dios. Ahora, Dios, luego de esa oración de Jonás, otra vez, podía haberle dado el puntapié que lo dejara en Júpiter. Sin embargo, Dios siguió tratando con él. Ok, razona, Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Yo creo que esto se puede aplicar no solamente a nuestros momentos de enojo, sino que puede aplicarse a muchas de nuestras reacciones emocionales. Podemos lanzar frases como: haces bien, Dios nos podría decir, haces bien en reaccionar así, en hacer las cosas como las estás haciendo. Pensemos en las cosas que estamos haciendo en nuestra vida ahora. Pensemos en la forma en la que estamos tomando decisiones, pensemos en la manera en la que estamos tratando a los demás. ¿Es posible que Dios nos diga: ¿haces bien en reaccionar así? ¿En hacer las cosas como las estás haciendo? Bueno, justamente, tenemos que entrar en este diálogo con Dios. Y para empezar, tenemos que aprender, como aprendió Jonás, que delante de Dios no podemos llevar máscaras. Delante de Dios no podemos esconder nada. Entonces tenemos que expresarnos tal como somos y tal como nos sentimos. Tenemos que recordar ese pasaje de Primera de Juan que nos leyó Nancy hace unos minutos. Dice en Primera de Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que nos dice ese pasaje es que estamos cordialmente invitados a colocarnos bajo la luz de Dios. Ustedes saben lo que pasa cuando uno se pone a la luz, ¿verdad? Cuanto más luz haya, mejor se ve todo. Si tienes una mancha y te pones a la luz, se va a ver la mancha. Es por eso que a veces cuando tenemos alguna mancha andamos tratando de no ponernos demasiado la luz, no sea que se vea. Esto pasa con cada área de nuestra vida. Los que venimos a Cristo Jesús somos invitados a ponernos a la luz de Dios, a exponer todo nuestro ser delante de Él para que Él trate con nosotros.
Esto es lo que está haciendo Jonás. Se pone bajo la luz de Dios, queda todo a la vista, su sentir, su egoísmo, su reacción negativa ante la misericordia de Dios. Él está reaccionando abiertamente delante de Dios y tenemos que aprender a apreciar esto. Tenemos que aprender a ser sinceros delante de Dios, poniéndonos ante su luz. Y aquí tienes la cuestión del enojo de Jonás. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor en cuanto al enojo? Dice en Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estás enojado, no vas a hacer la voluntad de Dios. Es lo que dice. Por eso, otra vez la pregunta de Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? No, no haces bien. Pero yo quiero que pensemos que esto se aplica no solamente al enojo, sino a un montón de acciones que nosotros podemos hacer no motivadas por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, es el enojo, sí, pero el enojo y súmale todas estas otras cosas que tenemos que traer delante de Dios para que Él las trate. El enojo está presente en varias de estas obras de la carne mencionadas acá. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, están todas relacionadas muchas veces con el enojo. Y acá nos dice que quienes practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando nosotros mostramos alguna de estos aspectos? Dios viene y trata con nosotros para ayudarnos a superar esos defectos que nosotros llevamos, para que nosotros cambiemos y seamos transformados para parecernos más a Jesús y menos a nosotros mismos. Pero entonces la historia continúa y dice Jonás 4, del 5 al 9. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Fuerte, ¿verdad? Fuerte toda esta situación de Jonás. Ahora, yo les pido que miren la intervención de Dios. Dios primero es el que toma la iniciativa y el que llama a Jonás para salir de su tierra, para cumplir con una misión en otra ciudad y lo manda a ir a Nínive. Jonás hace todo lo contrario. Cuando Jonás hizo todo lo contrario, la siguiente intervención de Dios es que Dios envía una inmensa tormenta capaz de hundir todos los barcos en aquel mar. Una tormenta imposible de detener. Dios en su inmensa grandeza, Él produce aquella tormenta para detener a Jonás de irse. Dios intervino de esa manera.
Ahora, leyendo estos versículos, ustedes se dan cuenta cuáles son las otras intervenciones de Dios. Primero Dios está tratando con Jonás y le habla, hace bien en enojarte tanto, está tratando con él. Dios está siendo paciente con él como lo es con nosotros. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios le envía una plantita, una planta de ricino, con hojas grandes. Dios conocía el lugar donde estaba, Dios conocía su necesidad de una sombra. Dios manda la plantita y vieron que Jonás tiene reacciones exageradas, ¿verdad? Cuando Jonás se pone mal, se pone bien mal. Cuando se alegra grandemente. Y aquí Jonás se había alegrado grandemente por su plantita. ¡Qué linda la plantita! ¡Qué bueno! ¡Qué linda sombra que me da! ¡Qué maravilla! La intervención de Dios había sido mandar la plantita. Miren, Dios va de la tormenta a la plantita. Y a la mañana siguiente, al gusanito. ¿Vieron la intervención de Dios? Dios puede intervenir en nuestra vida, y esto lo demuestra, en cosas bien grandes y en cosas bien pequeñas que pasan en nuestra vida. De la tormenta al gusanito. ¿Por qué Dios mató la planta? Miren que se enojó Jonás porque Dios le mató la planta. Porque mandó al gusano. El hecho es que Dios interviene en nuestras vidas para tratar con nuestras debilidades. Dios está interviniendo en tu vida, está permitiendo que pasen cosas en tu vida, cosas que tienen que ver con el dinero, cosas que tienen que ver con llamadas telefónicas, cosas que tienen que ver con tu trato con esta persona o esta otra, cosas que tienen que ver con un papel que se perdió, con una ropa que se rompió, yo qué sé, pero Dios está obrando. Dios puede obrar en la tormenta o puede obrar en el gusanito. Pero Dios está obrando en nuestras vidas para tratar con nuestros defectos y ayudarnos a superarlos. Ustedes van a notar que esta historia va a quedar inconclusa. Dicen los versículos 10 y 11 de Jonás 4. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Saben que así termina el libro? Queda inconcluso, no sabemos qué dijo Jonás después, no sabemos cómo cambió Jonás, no sabemos si Dios lo terminó matando a Jonás o si Jonás se restauró y siguió caminando con el Señor. Pero esta lección es impresionante. Dios muchas veces va a utilizar comparaciones para enseñarnos. Fue la técnica que usó Jesús al usar parábolas. Usaba comparaciones para usar lo que la gente conocía como la siembra, como los animales, lo utilizaba como una forma de comparar con realidades espirituales que a veces son difíciles de explicar. Y Jesús usó las parábolas todo el tiempo. En este caso, Dios compara la situación de la pequeña planta con la situación de la gente a la que Él había querido salvar. Te dio lástima la plantita, Jonás. Te enojaste porque la plantita se murió. Y yo no me tengo que compadecer, le dice Dios, de más de 120,000 personas que hay en esa ciudad. Dios las tenía contadas a las personas. Jonás no sabía, no tenía idea cuántas personas vivían en la ciudad. Dios tenía misericordia de cada una de esas personas que eran ignorantes, dice, no saben distinguir entre la derecha y la izquierda. Y no está hablando de ignorancia espiritual, de ignorancia intelectual, sino de ignorancia espiritual. Aquellas personas se estaban perdiendo. De la misma manera, Dios hoy en día considera los injustos que hay a nuestro alrededor y Dios les tiene compasión. Dios se compadece de la gente y algo que Dios quiere que aprendamos es que la misericordia
está impregnada en todo su ser. Nosotros estamos aquí delante del Señor, no porque nos mereciéramos estar en su presencia, sino porque Él nos tuvo misericordia. De la misma manera, Él tiene misericordia de los miles y miles de personas que hay a nuestro alrededor. Y Él no las ama a las personas porque sean justas. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no murió por ti, porque fueras lindo, porque fueras bueno. Él murió cuando aún eras enemigo de Dios, cuando tenías la espalda vuelta hacia Dios. Y sin embargo, Dios nos tuvo misericordia. De la misma manera quiere tener misericordia con las personas a nuestro alrededor. Lo que les quiero decir para terminar, hermanos, esto es una llamada para hacer como Jonás y ponernos a la luz delante de Dios. Tenemos que traer nuestros defectos. Tu defecto es que eres gruñón, es que eres enojón. Bueno, delante de Dios trae tu enojo, porque Dios quiere tratar con tu enojo. Y Dios te va a preguntar si haces bien en enojarte tanto o no. Y vas a tener que responderle, y Dios quiere tratar contigo. ¿Sabes para qué? Para que termines pareciéndote más a Jesús que a ti mismo. Para que en lugar de seguir adelante con la vana manera de vivir que recibiste de tus padres, seas transformado a la imagen de aquel que te amó y entregó a su Hijo por ti. Así que, hermanos, recibimos el llamado. Dios nos está llamando para tratar con nosotros. Si necesitan poner Jonás 4:3 en su heladera, póngalo bien grande. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Si ese es tu problema. Pero tal vez tengas otro problema. Y Dios quiere tratar con tus defectos. Dios quiere tratar con tus debilidades. Dios te sigue amando a pesar de eso, pero quiere ayudarte a cambiar. Dios no quiere dejarte que sigas adelante con tus errores y con tus defectos. Te quiere transformar para que mejores y para que seas un mejor testimonio de Él ante la vida de otras personas que hay a tu alrededor. Vamos a orar. Muchas gracias, querido Señor. Gracias, Señor, por extender tu misericordia sobre nosotros. Gracias por amarnos. Aún, Señor, cuando nosotros tantas veces fallamos, aún cuando tenemos tantos defectos y tantas debilidades, tú nos has amado, Señor. En este día queremos ponernos delante de ti con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestros pecados, y queremos pedirte que nos perdones. Pero no solamente, Señor, que perdones lo que hemos hecho, sino que nos ayudes a superar nuestros defectos de carácter. Así como ayudaste a Jonás, Señor. No lo dejaste con sus errores. Dialogaste con él. Estuviste obrando en su vida. De la misma manera queremos dejar que obres con nosotros hoy. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a parecernos más a Jesús y menos a nosotros mismos. Señor, que de esa manera podamos ser un testimonio válido para esas personas de las que tú te compadeces hoy en día. Hay miles, hay millones a nuestro alrededor que todavía necesitan de la salvación que tú tienes para dar. Ayúdanos, por favor, Señor. Obra en nuestras vidas. Necesitamos de ti. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos todavía a comprender lo que quieres enseñarnos. Y por favor, que esto sea personal, Señor. Que cada uno de nosotros pueda venir a entregarte su enojo, su fragilidad, su debilidad. Y que podamos, Señor, no solamente escuchar esto, sino que podamos ser cambiados por la obra que tu Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser un mejor testimonio para la vida de otros que todavía necesitan de ti. Y Señor, ayúdanos a llevar de tu compasión a todas esas personas a las que tú amas y que todavía no se han vuelto a ti. Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus manos para esta semana. Te rogamos tu bendición. Te rogamos, Señor, que tú estés
obrando en nuestras vidas a lo largo de cada uno de estos días. Ven a visitar nuestro hogar, nuestras familias. Señor, necesitamos de ti y te rogamos, Señor, que en estos días tú estés haciendo una obra poderosa y grande en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por haber escuchado, los que pudieron escuchar todo lo de Jonás. Hasta aquí llegamos con Jonás. Déjenme decirles, el miércoles los esperamos, por supuesto, para el estudio bíblico a las 6 de la tarde. Vamos a seguir con Lucas y está muy bueno el estudio, así que les animo a participar y hacer la tarea. Hagan la tarea y participen. Y el domingo vamos a celebrar la Cena del Señor con todo el grupo de la Iglesia Americana. Así que al terminar nuestro estudio bíblico a las 9, nos vamos a ir a celebrar la Cena del Señor al santuario para compartir con ellos. No tomen eso como una razón para no asistir, al contrario, es nuestra celebración de la Cena del Señor y queremos celebrarlo en comunión con nuestros hermanos, aunque tengamos que escuchar las palabras en inglés, pero estén listos para participar. Me hacen el favor y saludan con un abrazo cariñoso a Daniela, que en el día de su cumpleaños está compartiendo con nosotros. Feliz cumpleaños otra vez, Daniela, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Y que el Señor les dé una... ¡Ay, Alex también! Sí, Happy Birthday, Alex. ¿Qué nos manda? Sí, yo saludo a uno y dejo al otro. Bueno.